¿Qué tal, amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. El día de hoy nos acompaña el economista Germán Alarco. Él está presentando en esta semana una nueva publicación editada por Otra Mirada. En este caso se trata de Lecturas Prohibidas. Lecturas Prohibidas, que es un texto de análisis y propuestas económicas para el Perú. Germán Alarco es un reconocido economista, es integrante también del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y en este libro él trata de plantear, y nos va a explicar en unos minutos, en 10 puntos aproximadamente cómo es que debería realizarse o cómo debería funcionar la economía en nuestro país. Señor Alarco, muy buenos días y bienvenido a la mirada. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, obviamente, agradecer a Otra Mirada que hizo posible la publicación de este libro. Y yo quiero anotar, en primer lugar, que el nombre de Lecturas Prohibidas va porque hay muchos temas que están siendo omitidos por los economistas tradicionales del Perú y que nosotros estamos rescatando. ¿Cuáles son estos temas? Son los temas que aparecen anotados en la contraportada. El primero es muy importante, es el relativo a relevar la importancia del planeamiento estratégico y el análisis prospectivo. El Perú desde 1992 eliminó al Instituto Nacional de Planificación, en particular fue el Ministerio de Economía y Finanzas, y todo el tema del planeamiento estratégico pues ha quedado en, yo diría, no sé si en segundo, tercero o cuarto lugar, no existe. Si bien se creó una institución que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en el 2008, en realidad no ha jugado un rol importante. Obviamente los desastres naturales nos están señalando la importancia del planeamiento estratégico, es decir, falta planeamiento en las cuencas, falta planeamiento urbano, falta planeamiento, en fin, en todo, ¿no? Entonces yo creo que es un primer tema que el libro quiere destacar. Ahora, en esta situación de los desastres, la situación de emergencia que estamos viviendo, esta palabrita planificación como que está retomando nuevamente, parecería un término de moda aparentemente para algunos políticos, pero si uno revisa en el transcurrir de los tiempos, por ejemplo, Lima tiene un plan que se realizó en 1940 y algo, 48 más o menos, y sin embargo se desechó. Luego vinieron otros planes, el CEPLAN está ahí funcionando como usted lo señala, pero también de alguna manera aparece como que en un segundo plano, un tercer plano. ¿Qué tan importante es la planificación en estos momentos en un país como el nuestro para poder entender hacia dónde va el sistema económico? Es fundamental. Efectivamente ahora se escucha más, pero cuando uno propone, lo hemos hecho ya de manera pública, que se aproveche la situación, la existencia de esta institución que es el CEPLAN, todo el mundo callado. El día de hoy se ha presentado al Congreso, el día de ayer, una iniciativa para establecer cuáles son las bases para la reconstrucción con cambio, que se llama a propósito de los desastres naturales. Y lo que se hace y se propone es la creación de un nuevo organismo. Para mí esto es un absurdo. El organismo existe. Claro. Y si existe debería ser aprovechado como el ente coordinador de los esfuerzos de los diferentes ministerios, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Es un hecho lamentable que se opte por la peor vía, que es la de crear una nueva institución para hacer frente a la reconstrucción cuando esta ya existe. Ahora, usted menciona un año que es importante dentro de la historia reciente de la República Peruana, que es el año 1992. Un año de un cambio de sistema político, un cambio de sistema económico también a partir del golpe del 5 de abril. Y en 1992 usted señala, y lo menciona también aquí en el texto, y lo acaba de decir, que el Ministerio de Economía desaparece ese organismo de planificación. ¿Qué ocurre a partir del año 92, 25 años después ya en el 2017? ¿Cómo estamos llevando este sistema económico neoliberal, que también es un sistema político? ¿Qué tanto nos está sirviendo? ¿Qué tanto nos está funcionando? Más aún ahora que se dice que Perú está aspirando a ingresar a la OCDE y somos aparentemente el país con mayor crecimiento dentro de la región. Es un buen punto. El primer tema es que quiero señalar es el tercer tema de este libro. ¿Cuáles deben ser los cambios institucionales clave? Esto es, el libro lo que pretende es retomar la tradición de los economistas clásicos, los de antes,
que veían la economía como parte de la realidad social de un país, social, política de un país. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Es que la economía neoliberal ha acotado todo a lo estrictamente, entre comillas, técnico. Y temas como el planeamiento ya no son importantes, temas como la necesidad de un nuevo consenso social no es importante. Y en este libro, como tercer tema, planteamos eso. A partir de 1992 se creó una nueva institucionalidad. Yo podría comentar números. Efectivamente hubo algunos avances en el lado de lo económico. No hablo de los resultados negativos y el balance negativo en lo social y lo político. En el lado de lo económico hay avances, pero cuando uno, por ejemplo, saca o, calcula las tasas de crecimiento promedio del producto del periodo 50 al 70 y del 90 al 2016, se va a encontrar una gran sorpresa. ¿Cuál es esta? Que la economía peruana entre 1990 y 2016 ha crecido 4.7% anual, mientras que la economía peruana creció en el periodo 50-69 exactamente 5.5. Esto es, sí hemos crecido, pero los números del Banco Central nos demuestran que crecimos menos que ese modelo de crecimiento que tuvimos en los años 50 y 60, que fue un modelo de crecimiento que no era perfecto, pero era un modelo donde se buscaba un cierto balance entre ganancias, entre salarios, las pequeñas empresas, las medianas empresas eran importantes. Era un modelo que llamábamos, o que se llama, modelo fordista de crecimiento. Y este modelo fordista se dio en el Perú y en el mundo. El Perú lo retomó porque así era en el mundo. Y ese modelo ha demostrado un crecimiento mayor que el modelo neoliberal iniciado a partir de los años 90. Cuando se habla de cambios institucionales claves, nosotros hablamos, por ejemplo, en que hay que cambiar el estatuto del Banco Central. Pero bueno, eso si quieres lo comentamos en el momento. Ahora, la mayoría de los artículos que aparecen en este texto, Lecturas Prohibidas, están en un periodo entre el 2014 y el 2016 aproximadamente, que es un periodo en donde se vivió un estancamiento económico en el país, producto de la crisis internacional, y se produce también en un periodo de cambio de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se revisa histórica y económicamente la situación del país en esos años en donde hubo esta crisis internacional y ese estancamiento de la economía, a pesar de que Ollanta dice que no hubo un estancamiento, que se dieron posibilidades de crecimiento y demás? Y en un momento actual como de Pedro Pablo Kuczynski está pasando por un proceso en donde hasta la naturaleza lo ha golpeado económicamente. ¿Cómo se analiza esa situación? Yo debo anotar que este libro, a diferencia del anterior, el anterior tenía una visión más cronológica. En realidad este libro lo que tiene es una visión a partir de 10 propuestas de política económica. Entonces no hay un interés exacto en evaluar qué pasó en un periodo particular, sino a partir de esa realidad, que es la de estos 2 años, pero en realidad es la de muchos años hacia atrás, nos lleven a propuestas concretas para superar nuestros problemas. Las propuestas concretas son: 1, fortalecer. Es imprescindible fortalecer. Yo no le llamo planificación porque esa asusta. Hablo de planeamiento estratégico. Hay que fortalecer el planeamiento estratégico en el Perú. 2, hay que establecer un nuevo consenso económico y social. Esto es, jugar simplemente por el lado de la política macro, por el lado de la política microeconómica no es suficiente. Es decir, hay que lograr un nuevo acuerdo social que otorgue importancia a los trabajadores, que otorgue importancia a los trabajadores independientes, y que no todos son ganancias e inversión privada. El tercer tema es que hay que hacer cambios institucionales importantes. El Poder Ejecutivo tiene una estructura inmanejable, y por eso para mí es un absurdo total crear una nueva organización del Estado. Lo que debemos hacer, al contrario, es consolidarlas, es reintegrarlas, ¿sí? Cuando uno observa la cantidad de organismos que ahora son independientes, va a decir, bueno, ¿y esto cómo se gobierna? Efectivamente, el Poder Ejecutivo es ingobernable. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que transformar la estructura productiva, hay que trabajar en la diversificación productiva, pero a la par
de que la economía siga creciendo. Hay que preocuparse de que la desigualdad extrema no se agudice. Hay que promover una economía más competitiva. Y en fin, estos son los temas en términos de propuestas de política económica que se incorporan en el libro. ¿Y cómo propone usted, en su visión como economista, la promoción de una economía social, una economía solidaria, cuando en el país tenemos gente que no tiene acceso a un sistema de seguridad social, cuando en el país tenemos gente que no tiene acceso a un sistema de pensiones, cuando hay 75% de gente que trabaja dentro del sector de la economía informal? ¿Cómo se puede hacer esos cambios para generar una economía realmente social? Yo tengo una sección concreta, aquí como interrogante la colocamos: ¿cómo podría ser el sistema de pensiones y las nuevas asociaciones pública-privadas? Palabras tabú en realidad. Así es. Es decir, yo sí creo, debo señalar que un poco los antecedentes de este tema lo generó una comisión que sobre el tema de seguridad social se creó en Chile. Esta comisión sobre seguridad social trabajó alrededor de 1 año y medio, 2 años, y emitió un informe, un valioso informe sobre lo que puede ser el sistema de pensiones. En realidad no hubo acuerdo completo, y lo que se plantearon fueron 3 grandes propuestas. La primera es una propuesta intermedia, donde hay que incorporar temas como, por ejemplo, equidad de género. Como las mujeres trabajan menos formalmente, las pensiones que van a recibir van a ser más bajas. Entonces, el sistema, la propuesta chilena es establecer algún mecanismo que compense las pensiones. Otra propuesta era la de crear una AFP estatal dentro de estas propuestas de reforma. ¿Por qué? Para establecer competencia frente a las AFP privadas. Y de ahí vienen otros cambios menores. Ese fue el primer conjunto de alternativas. La segunda es retomar el sistema anterior, pero con nuevas instituciones. Esto es un sistema de pensiones solidario. ¿Sí? Ojo, en la propuesta anterior también se trataba de establecer una pensión de jubilación mínima, y se trataba de que comiencen a aportar tanto, no solo el trabajador, sino las empresas y el Estado. La segunda propuesta va en términos de retomar el esquema anterior, y la tercera es una suerte también intermedia, un poco más radical, en términos de incorporar a más población en el sistema de pensiones y otorgar mejores prestaciones sociales. El tema de este libro ahora es ir con propuestas concretas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio institucional, hablamos de reformas concretas al estatuto del Banco Central. Se trata de fortalecer, por ejemplo, a COFIDE. En el caso del sistema de pensiones, hablamos cuáles son las propuestas en juego. En el caso de las AFPs, también de las APPs, también cosas muy concretas. Muy bien, entonces, lecturas prohibidas, análisis y propuestas económicas para el Perú. Estará ya disponible a partir de la próxima semana en las principales librerías de Lima, y seguramente también habrán algunas presentaciones posteriores para poder conocer más detalles de este libro de Germán Alarco y estos 10 puntos, estas 10 estrategias para la recuperación de la economía en el país. Señor Alarco, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, amigos y amigas, será hasta otra edición de Mesa Política. Ya saben que pueden encontrar esta entrevista y otros videos también en nuestra página web www.otramirada.p, y nos encuentran en redes sociales en Facebook y Twitter como Otra Mirada.